Vamos ahí al libro de Juan capítulo 20, gloria a Dios. Juan capítulo 20. Y el Señor ponía en mi corazón, creo que nunca he compartido, pero esta es mi primera vez que he compartido en una de las graduaciones, y queremos serle de mucha bendición e inspiración a su vida. Amén. Dice Juan capítulo 20, versículo 21. ¿Estamos ahí? Dice: Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Dile el que está a la par: somos enviados. Somos enviados, amén. Y yo le decía: Señor, ¿qué consejo tú quieres que traigamos a este pueblo esforzado? Porque yo sé que los que están aquí son esforzados, amén. Y en la mañana el Señor me levantó y me puso el tema: son enviados. No son acomodados, son enviados. Y un enviado es una persona activa. Un enviado es una persona que produce, que recibe un mensaje, y es una persona que va y da el mensaje tal como se lo dijeron. Y me encanta porque a través de la vida de Jesús podemos leer sobre cómo Jesús escogió a aquellos hombres que el Padre escogió desde lo profundo de su corazón para enviar al mundo y dar buenas nuevas de salvación. Podemos mirar a través de las Escrituras que nuestro Señor Jesús fue un enviado ¿de quién? Del Padre. Una persona escogida de parte de Dios para revelar el reino de Dios aquí en la tierra. Sabemos que Jesús fue enviado y descendió, número uno, para salvar a la humanidad, para rescatar al perdido, para romper las cadenas de maldad y para producir vida eterna en aquellos que le reciben en su corazón. También sabemos que Jesús fue enviado para revelar el reino de Dios, porque sabemos que como humanos nacemos en este mundo, pero no nos damos cuenta que nacemos en un mundo que está bajo un reinado de tinieblas. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer ese mundo de tinieblas en el cual vivimos y que nazca el reino de Dios en nuestros corazones. Jesús fue enviado para revelar al Padre. Muchos de nosotros no conocíamos de Dios, no sabíamos ni quién era Dios, ni que existía Dios. Lo conocíamos a través de diferentes caminos o religiones, o a través de la conciencia misma, que nosotros pensamos que hay alguien allá arriba, pero no podíamos tener una relación firme con Él. Pero Jesús vino a revelarnos al Padre. Jesús vino a enseñarnos que hay un Dios que nos espera, que quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Jesús fue enviado para mostrar el camino. Hay gente que piensa que para ir al cielo hay muchos caminos: por buenas obras, por ser buena gente, porque yo no mato a nadie, porque yo no maldigo a nadie, de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo, yo no le hago mal a nadie, yo creo que Diosito me va a dejar entrar al cielo. Mentira del diablo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Quiere decir que Jesús fue un enviado para mostrar el camino hacia la eternidad y hacia el Padre. Pero para que esas enseñanzas llegaran a millones de generaciones y millones de personas que ahora nosotros existimos, Él se las encargó a 12 hombres. Para que estas enseñanzas y estas revelaciones llegaran, Dios se las encargó a 12 hombres la tarea de esparcir su palabra, pero no tan solamente la enseñanza y su palabra, sino que también esto viniera con demostración de poder. Y me encanta mucho porque en Mateo 28, 19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Fue una de las cosas que el Señor vino aquí a la tierra y envió a 12 hombres para que fueran ellos a hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. O sea que las enseñanzas de Jesús y la revelación de la palabra de Dios no tenía que quedar en Jerusalén o en Judea o en Samaria solamente. Estas enseñanzas, estas ricas enseñanzas, esta palabra que tiene el poder para cambiar al más vil pecador, tenía que salir de los contornos de las paredes de Israel. Y bendito sea el Cordero de Dios que nos ha alcanzado, al salvadoreño, al mexicano, al guatemalteco, al hondureño. Bendito sea Dios que esta palabra no tiene raza, no tiene color, pasa fronteras y entra a los corazones y se establece el poder de Dios en las vidas. Y me impacta porque el Señor le da esta misma enseñanza a 12 hombres
que se llamaron los discípulos de Cristo. Y un discípulo es una persona que es un alumno o es un aprendiz o un seguidor de alguien. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces Jesús no nomás vino a salvar y vino a morir en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a traer la enseñanza como enviado de parte de Dios, de parte del reino de Dios, para establecerla en los corazones de unos hombres que lo pudieran seguir, y que no tan solamente esa enseñanza se quedara en el corazón de ellos, sino que también la transmitieran y que otros desearían hacer lo que ellos ahora estaban haciendo. La palabra discípulo significa alumno, aprendiz, un seguidor de Jesús. Es una persona que es un alumno que se sienta a escuchar y sigue a su maestro y aprende de su maestro. Yo sé que muchos de nosotros venimos de diferentes países, ¿verdad que sí? Que algunos de ustedes fueron a la escuela pero nomás para regresarse. Otro, gloria a Dios, que la hicieron, bendito sea el Cordero. Pero la palabra de Dios nos manda a escudriñar sus escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Pero este libro, hermano, no es como agarrar un libro de Harry Potter, ni como agarrar News Time News o como agarrar People's Magazine. Esta palabra es espiritual, y esta palabra se tiene que realmente entender espiritualmente. Las enseñanzas de Jesús son loqueras para los que se pierden, pero para aquellos que se convierten es poder de Dios, que puede transformar, puede cambiar y puede libertar toda circunstancia aquel que crea esta enseñanza y esta palabra. Por eso hay una necesidad de preparación del pueblo de Dios. Hay mucha gente que conoce a Jesús que no tiene este alcance o no tiene esta preciosa Biblia en sus manos. Algunos se dejan llevar por una hoja de una Biblia, otros todavía jamás lo han escuchado, todavía hasta en el siglo que estamos viviendo. Pero bendito sea el Cordero de Dios, que a nosotros nos da la oportunidad de tenerlo en nuestras manos, de escudriñarla, de leerla y de poder practicar y seguir transmitiendo esta herencia divina a los que vienen detrás de nosotros. Para que alguien sea enviado, escucha esto, primero tiene que ser discípulo. Hay muchas generaciones cristianas hoy en día que lo único que quieren es ser enviados, pero jamás quieren ser enseñados. No quieren ser discipulados. Dicen: yo tengo un llamado, yo tengo esto, Dios me dijo que voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Te imaginas a los 12 diciéndole a Jesús: oye, tú me escoges a mí, pero tú que me tienes que enseñar a mí, mejor dime cuál es mi propósito y déjame ir. Se lo iban a comer los cocodrilos allá afuera. Así como los hijos de Zebedeo, que fueron en nombre del Jesús que predica Pablo, que el demonio hasta lo desnudó. Porque no es tanto el llamado que tú cargas, sino es la enseñanza también que tú recibes de un mentor espiritual, de alguien que guía tu camino. Y a través de este instituto bíblico, hermanos, podemos escudriñar y podemos meditar más profundamente la palabra. Se nos abre nuestro entendimiento. Cuando Jesús estaba en el monte de las bienaventuranzas, o cuando se juntaba con el pueblo, había muchas cosas que la gente no entendía. Aún los mismos discípulos decían: Señor, pero ¿cuándo van a suceder estas cosas? Señor, ¿acaso toda tu enseñanza está ofendiendo a esta gente? Porque Jesús les hablaba palabras espirituales. Lo que los discípulos no sabían es que esos 3 años era instituto bíblico, era instituto del reino, era instituto del maestro de maestros que les estaba enseñando la palabra divina. Jesús se gozó tanto cuando les hizo una pregunta a los discípulos, cuando le dijo: los hombres, ¿quién dicen que soy? Y ellos dijeron: algunos son los profetas, otros esto, otros aquello. Y Jesús les dijo: ¿y ustedes? He estado tiempo con ustedes, les he estado dando mis enseñanzas, mis revelaciones. Algunas cosas la han regado, no saben, preguntan cosas tontas, pero sea como sea, les estoy enseñando. Mucha paciencia tenía Jesús con ellos. Pero cuando le dijo: ¿y ustedes? ¿Quién cree que yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Ahí Pedrito se estaba graduando de la Universidad de Jesús, porque entendió la revelación de la palabra, entendió quién era el Hijo de Dios, entendió que las escrituras, todo el libro de la ley, hablaba y apuntaba al Mesías, a Jesús de Nazaret.
y entendió la revelación de que Jesucristo era el Mesías para el tiempo de él y era el Salvador del mundo para el tiempo de nosotros ahora, amados hermanos. Oh, bendito sea el Cordero de Dios, que cuando el Señor Jesús murió y resucitó, dice que después, aleluya, se les apareció a los 12, y aún en medio de esos 3 años de instituto bíblico hubo uno que todavía dudó. Entonces no me preocupa que comiencen 30 y terminan 15, porque aún al final Judas se desapareció con la feria. Tomás, aunque había estado ahí con él, todavía no le había caído la revelación de la crucifixión y porque él tenía que morir y resucitar. No te preocupéis que no entendáis todo. La cosa es que tú permanezcas en las enseñanzas y que creas en lo que Dios te está hablando. Entonces me impacta mucho porque Dios me decía, antes de ser enviados tienen que ser enseñados, tienen que ser doctrinados, tienen que ser discípulos, porque aún el apóstol Pablo dice, hay algunos que se dicen ser apóstolos pero no son. Y nosotros como iglesia del Señor tenemos tantas doctrinas, historias, tanto humanismo que hoy en día se está levantando, que te dice, oye, no creas en eso, no creas en la palabra, no creas en las iglesias, no creas aquí, no creas allá. Y la gente se cree las mentiras del mundo porque nunca abre las escrituras. Y no hay quien les predique, no hay quien les enseñe. Cristianos vagos que vienen y se sientan y usan la Biblia como desodorante, pero nunca la abren en la casa. Nunca son doctrinados a través de la palabra. Y viene un satanista mundano, hijo del diablo, y le dice, a ver, enséñame de tu palabra. Yo no sé, yo nomás digo lo que el pastor dice. No, aquí todos tenemos que ser discípulos. Aquí todos tenemos que ser entrenados y enseñados de parte del Señor. Para que alguien sea enviado, primero tiene que ser discípulo. Primero tiene que aprender a ser ese discípulo a los pies de aquel que le enseña, que es nuestro Señor Jesús, para llevar con efectividad el mensaje de la cruz. Tenemos el ejemplo de Timoteo y Pablo, un verdadero hijo espiritual de Pablo en las enseñanzas del Señor Jesús. Al punto donde en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, y atrás me están diciendo 5 minutos le queda, pastor, agarre esto. 5 minutos, usted se imagina qué cosa. 2 Timoteo 2:2, Timoteo, hijo espiritual verdadero del apóstol Pablo. Y fíjate lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pocas palabras le está diciendo, todo lo que te he enseñado, todo lo que he predicado, todo lo que te he producido, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que el Pablo le estaba produciendo en el corazón de Timoteo? Discipulado. Le estaba diciendo, no te quedes con lo que has escuchado y con lo que te he enseñado. Encarga estas mismas enseñanzas a otros que sean idóneos y que sean ayuda y que sean fieles para predicar el evangelio de Jesús. Y eso es lo que necesitamos. Personas encargadas, fieles, idóneos, que lleven y sigan llevando la enseñanza de nuestro Señor Jesús a muchas partes. El fin de ser discipulado no es tan solo el que la gente capte una enseñanza dada, sino lograr que a su vez hagan lo mismo con otros. Tú estás estudiando no para quedarte con lo que estudiaste, sino para producirte en otros, para manifestar lo que te enseñaron a través de otros, para que a través del conocimiento y más el poder del Espíritu Santo seas una herramienta tan grande en las manos de Dios. Oh, yo no sé si estamos aquí, que Dios te pueda usar de una manera tan poderosa para trastornar toda mente cautiva. Eso es lo que hace la enseñanza de nuestro Señor Jesús. El fin de ser discipulado no es tan solamente que la gente reciba la enseñanza, sino que otros se levanten a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, para seguir alcanzando otras generaciones. Después que los discípulos captan la enseñanza, Jesús los envía a hacer lo mismo.
Jesús les dice en Mateo capítulo 10 versículo 8 y les dice: sanen leprosos, limpian a los enfermos, den de gracia lo que de gracia recibieron. Jesús le dijo: no se pueden quedar con lo que ahora tienen, tienen que darlo, porque alguien más lo necesita, así como ustedes lo necesitaron. Al manifestar las enseñanzas, las personas que Jesús escogió no solo se convirtieron en discípulos. Tú que te vas a graduar en esta hora, tú eres un discípulo de Jesús, porque estuviste un año entero entendiendo, escudriñando las escrituras, si es que las aprovechaste. Y esa es parte de una pieza clave para el llamado que el Señor te ha dado a ti. Y al manifestar estas enseñanzas a los escogidos que el Señor escogió, no nomás se convirtieron en discípulos siguiendo a Jesús, ellos se convirtieron en apóstoles. Y un apóstol es un enviado con un llamado de parte de Dios. Un apóstol en griego es apóstolos, derivado del verbo aposteio, que significa enviar o despachar. Significa enviar o despachar. Usted no se cree ese cuento de esa gente que dice que Jehová me habló, se me reveló y me voy, y nunca fue instruido y enseñado. Porque para que seas un enviado, alguien te tiene que despachar. Alguien te tiene que enviar con una instrucción específica hacia el propósito donde tú vas a ir. ¿Estamos aquí entendiendo? Involucra la idea de ser enviado con propósito especial o con autorización oficial. Todos los que nos congregamos somos discípulos, pero para salirnos de esa congregación, tú tienes que salir con una autorización oficial, graduado por aquel mentor espiritual que aprobó tu sumisión, tu humildad y tu obediencia delante de Dios y delante de los hombres. En el Nuevo Testamento nos lo muestra de esta manera. En Juan capítulo 3 versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Quiere decir que Jesús fue enviado. Habla sobre ser enviado. Jesús fue delegado. Jesús fue un mensajero. ¿Estamos aquí? Podemos ver que Cristo es el apóstol. Cristo es el apóstol enviado y delegado por el Padre. ¿Cómo usted sabe eso, pastora? Porque en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 1, Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús fue un apóstol, Jesús fue un enviado y llevó el mensaje y cumplió el propósito para lo que Dios lo había enviado aquí a la tierra. El Padre seleccionó al Hijo, el Hijo seleccionó a los 12 discípulos, a los aprendices, a los que estuvieron recibiendo enseñanza, para luego ser enviados con un mensaje duradero que cambiaría generaciones. Juan capítulo 17 versículo 18, Jesús les dijo: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado a ellos. Di otra vez: somos enviados. Con el Espíritu Santo somos enviados. Y el Espíritu Santo nos recuerda todas las enseñanzas y nos guía a toda la verdad. Cuando eres un enviado, y con esto concluyo, cuando eres un enviado por el Padre, te conviertes en un maestro y en un misionero destacado. Voy a volver a leer esto. Cuando eres un enviado por el Padre, te conviertes en un maestro y en un misionero destacado, que va con toda seguridad de su propósito en Dios. Dios me dijo: diles esto: eres un enviado, pero no dejes de ser discipulado. Eres una persona con un propósito, pero no dejes de recibir la instrucción de un mentor espiritual.
Sigue las enseñanzas de la Biblia. Sigue las enseñanzas de lo que Jesucristo nos dejó, porque es lo único que vamos a necesitar para cambiar familias. Libertar al alcohólico, libertar al drogadicto, libertar aquel corazón herido y que está en depresión. Dios te necesita. Vaso útil eres en las manos del Cordero de Dios en este tiempo, y para eso tú naciste. Amén. Entonces quiero que vuelvas a repetir y a decir: somos enviados. No dejaré de ser discípulo. Eso es algo que tienes que aprender. Por mucho que usted estudie, usted sigue siendo discípulo. Usted tiene que entrenarse en las Escrituras para poder ser enviado, para poder ser delegado, y para que oficialmente el pastor de Luna pueda decir: este hombre yo lo puedo enviar oficialmente con un legado de parte de Dios. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Cierra tus ojos, quiero hacer una oración ahí.